Esta noche en Sin Filtro hablaremos con el rector de la Universidad de San Carlos, el ingeniero Murphy Páez, sobre el tema del presupuesto para esa casa de estudios. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Rector USAC, pero antes los dejo con la nota del día. Extraordinario total de 377 millones de quetzales para la universidad, con el compromiso del Ejecutivo de seguir buscando las economías necesarias para poder alcanzar pues el monto que se nos solicitó. La Universidad de San Carlos y el Ministerio de Finanzas, en reunión con la Mesa Técnica del Congreso de la República, han llegado a un acuerdo que establece los plazos a tomar para hacer efectivas la extensión al presupuesto de 2018 y el aumento al de 2019 de la Casa de Estudios. En el caso de 2018, esto es lo que alcanzaron. Estamos ya trasladando 156 millones de quetzales a la solicitud que ellos hicieron y estamos conformando los expedientes del cambio de fuente de 42 millones y de 64 millones adicionales. Por otro lado, la ruta para 2019 es más compleja. El reordenamiento para aumentarle 262 millones de quetzales a la universidad requiere hacer recortes en las carteras de defensa, agricultura, comunicación y desarrollo social. Las negociaciones no han llegado a su fin. Lo que hoy vemos es que hemos logrado en tinta y papel ya estabilizar el presupuesto 2019, que así lo vemos como el equilibrar la reducción que nos habían hecho como Comisión de Finanzas y Moneda. Lo que quedó hoy fueron los 262 millones adicionales de presupuesto extraordinario, más los 100 millones que es lo que se nos había dejado en el dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda. Son los 362 millones. Eso hoy viene a cubrir las necesidades de aquellas unidades académicas que sí tienen espacio presupuestario. El rector Páez insiste en la necesidad de alcanzar los 401 millones de quetzales en el aporte extraordinario para 2018, para poder concluir satisfactoriamente el año. Por otro lado, él y el ministro de Finanzas acordaron volver a reunirse el 3 de diciembre para continuar con el diálogo sobre el presupuesto de 2019. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Rector USAC. Nos acompaña en el estudio de Sin Filtro el ingeniero Murphy Páez, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para conversar sobre el tema presupuestario de esa casa de estudios, esa crisis presupuestaria que incluso ha llevado a protestas en las calles por estudiantes y catedráticos que exigen un incremento del presupuesto para la USAC. De eso hablaremos esta noche. Muy buenas noches, rector. Gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. También nos acompaña nuestro analista Daniel Herring. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Comencemos con esta conversación, ingeniero. Con este acuerdo que llega a la mesa técnica de la Comisión de Finanzas en el Congreso de la República, ¿se subsana esa crisis presupuestaria de la Universidad de San Carlos? ¿Qué pasa con las cifras? ¿Nos puede contar al respecto? Se logra moderar, reducir en un porcentaje, pero se mantiene. El 2018 todavía tenemos un desfinanciamiento de unos 200 millones. Lo logrado que es otros 200 millones porque nosotros planteamos al inicio de esta mesa técnica que empezó el 8 de noviembre una necesidad de 401 millones. Yo inicio la administración en julio y en ese proceso de conocer algunas interioridades de la administración de la universidad, el monto era de 718 millones. Con algún tipo de recorte, algunas medidas de austeridad y con algunas decisiones internas, la necesidad al día de hoy es de 401 millones. Así empieza nuestra agenda en la mesa técnica. Hoy hay compromisos de poder captar y poder tener unos recursos alrededor de 200 millones. Cuando se habla ahorita del 3 de diciembre es porque hay otra reunión planteada con una opción a recursos nuevos, bajo la búsqueda de saldos de caja de algunas instancias de gobierno que no logren ejecutar su presupuesto y tener entonces la posibilidad de oxigenar nuevos recursos, pero el 2018 sigue con un desfinanciamiento, lo cual nos preocupó cuando se nos da el mensaje del 2019, ya que a lo interno, si no logramos equilibrar a la universidad, el presupuesto 2019 sería castigado para poder oxigenar lo pendiente, los compromisos y las obligaciones del 2018. A ver, hay un compromiso de 370 millones, dice el Ministerio de Finanzas, y la Comisión de Finanzas habla de 262 millones, pero ¿qué va a pasar? ¿Ya este dinero es garantizado o se van a analizar economías para lograr llegar a esos 400 millones que usted habla? ¿Hace falta para el presupuesto de la Universidad de San Carlos?
Lo que ha habido ahí es alguna mala interpretación de los mensajes. Cuando se habla de este promedio de 370 millones, es porque ya están contando con los 178 que nos tiene que asignar el Ministerio de Finanzas, que ya es un destino específico que se logró con el presupuesto de la Nación. O sea, eso ya está contemplado entre los recursos. Pero cuando se habla de los 178 millones sumado a lo que se ha logrado ahorita en estas mesas de trabajo, se confunde, porque los 178 millones ya están incluidos en los 370 y estos 178 ya están comprometidos y es parte de lo que el presupuesto de la Nación nos ha privilegiado, con una condición de desfinanciamiento de unos 2 o 3 años atrás, pero que hoy no se puede contabilizar, o sea, no se puede computar y ahora lo están sumando. Yo le he dicho al ministro que por favor ya no lo mencionemos, porque eso es un monto que ya está contemplado. Lo que sí demuestra la voluntad es a trasladarlo en un tiempo más prudencial como una figura de anticipo para poder cumplir con nuestros compromisos salariales de estos últimos días del año. Mire, ¿cómo interpreta políticamente lo que está pasando? ¿Cómo interpreta esa bajada en las expectativas del presupuesto de la USAC? ¿Le da alguna interpretación Yo creo que de corte de venganza política o algo así? Voy a tratar de ser un poco más integral en mi apreciación. Más integral me refiero a varios años atrás. Creo que no se conoce lo que la Universidad de San Carlos al día de hoy representa. Y lo digo de esta manera porque la Universidad de San Carlos en un promedio de unos 5 o 6 años ha tenido un crecimiento considerable. Aperturó algunos centros universitarios que hoy ya están dando servicio. El caso del Centro Universitario Sololá, el Centro Universitario Totonicapán, el Centro Universitario de Retauleu. O sea, son 3 ejemplos que puedo dar ahorita y se han aperturado carreras. Medicina en Petén, medicina en Huehuetenango, odontología en Quetzaltenango. Entonces, hay una agenda que no se conoce y que creo que bajo ese desconocimiento se han cometido algunas arbitrariedades y que el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de garantizar este derecho público, este bien público, que hoy resulta el único beneficio que le podemos dar a la juventud. Entonces, creo que eso se desconoce. Por otro lado, yo recibo la universidad en el mes de julio con una agenda distanciada, con una poca relación con el gobierno y también por el órgano legislativo. Entonces, es un tema de volver a ganar confianza, que creo que también es mi obligación como rector, el buscar esas mesas de trabajo como hoy la tenemos y que lo que se ha privilegiado es una voluntad política. Se nos ha calificado de estar negociando, que yo creo que es una descalificación que no vale. Cuando alguien asume una administración tiene el compromiso y el reto de estabilizar su institución. Sé que hay recursos legales que la universidad puede interponer, pero hoy en el tema del 2018 no cabía ningún recurso legal para poder estabilizar a la universidad. Y en el presupuesto de 2019 todavía tenemos algunas discrepancias sobre algunas interpretaciones del artículo 84, pero bajo la agenda que teníamos de lograr recursos para el 2018, nos imposibilitaba entonces hacer una agenda de recursos legales. Esas acciones pues se tendrán que evaluar para el próximo año para proteger futuros presupuestos, y no lo estamos descartando y el mismo Consejo Superior lo ha agendado. Pero creo que en ese distanciamiento ha habido algunas faltas de coherencia en las decisiones y en determinado momento también nosotros le hemos dicho que se nos ha castigado. Se nos ha visto como una institución que no es parte importante del desarrollo del país y creo que en este caso los amigos legisladores tienen que tener esa coherencia y pertinencia y lealtad a una institución del Estado que tiene un mandato específico en la Constitución. En el caso nuestro es aportar muchas soluciones al país, el crear condiciones de desarrollo y creo que es lo que hemos tratado de lograr en este acercamiento. ¿Pero tiene que ver con la coyuntura ese castigo? ¿Tiene que ver con el posicionamiento en el tema de la crisis de CICIG? ¿Tiene que ver con el non grato al vicepresidente ex-rector Jafet Cabrera? Yo creo que todo suma. No lo puedo descartar porque en las reuniones hay apreciaciones que se han lanzado abiertamente. Se lo han dicho, diré. Que se han dicho no le ha abiertamente, gustado la clase de actitud que han tomado desde la universidad, pero por ejemplo. creo que ahorita es el tema de estabilizar país, de buscar esa articulación
y la agenda de no polarizar y una agenda de lograr consensos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa ¿Qué significa en este ambiente no polarizar? Para nosotros, en el tema de la figura que yo represento, demostrar las capacidades que tiene la universidad y que también se privilegie las fortalezas que tenemos y se nos dé a la par de esto la oportunidad de hacer propuestas de desarrollo. Creo que ese es el mandato que tiene la universidad y esa va a ser nuestra posición muy seria. Pero ese es el mandato que tiene la universidad. ¿Qué tiene que ver eso con no polarizar? Pues porque yo creo que la situación de la universidad tiene que ser muy coherente en la situación de país. En el tema de que si hoy vamos a entrar a un año electoral, la universidad tiene que ser muy objetiva, hacer sus análisis, sus apreciaciones en sus diferentes estratos, en sus diferentes sectores. No vamos a limitar, no vamos a coartar. Al día de hoy, Benji lo ha mencionado al inicio, los muchachos se han manifestado, los sectores se han hecho presentes, pero sí en el caso de nosotros como administración, llevar una agenda lo más pertinente al desarrollo del país. En el caso nuestro, si es el año electoral el que se avecina, pedirles a los diputados que sean coherentes con su discurso, ya que hoy se ha demostrado una voluntad de apoyar a la universidad. Esto tiene que evidenciarse permanentemente a lo largo del próximo año 2019, porque el cambio es en el 2020. Pero en el tema nuestro es que si va a haber algún tipo de señalamiento, pues va a ser con una objetividad clara, seria y con elementos, con fundamentos. Hacemos una pausa, rector. Vamos a continuar con ese tema de la relación gobierno, Universidad de San Carlos y estudiantado al regresar. Seguimos hablando sobre las peticiones de la Universidad de San Carlos y la crisis presupuestaria. Al volver. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, rector USAC. Estamos conversando con el ingeniero Murphy Páez, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el bloque anterior hablaba, ingeniero, de buscar una posición en donde se evite la polarización, pero que la Universidad de San Carlos continúe con su papel de propuesta, de fiscalización, incluso de crítica hacia la clase política. ¿Cómo se va a lograr este papel mantener si en estos momentos hay una negociación de un presupuesto que no alcanza? Usted nos ha dicho en el corte, se han logrado 200 millones de quetzales, pero esos 200 millones se pueden interpretar de diferentes maneras. ¿Está la USAC cediendo o cómo está negociando este presupuesto? La universidad es tan grande, la universidad es tan compleja, es tan dinámica, tiene diferentes representaciones. Y aquí en ningún momento le hemos dicho a cierto sector que limite su capacidad de. Entonces creo que lo que hoy está haciendo el rector es administrar. Y si hemos encontrado un desfinanciamiento, la responsabilidad es del Estado. Y el Estado está representado por el Legislativo y el Ejecutivo. Y ese tema lo llevamos a la agenda. Desde que entramos en julio lo llevamos, presentamos una iniciativa de ley, la 5491, con 718 millones. Y hemos dejado claro algunas cifras y algunas evidencias de lo que ha hecho la universidad en estos años. El porqué del desfinanciamiento, el porqué de esos compromisos hoy. El limitar y el quitarle sus capacidades a la universidad en ningún momento. Y eso soy muy claro porque la universidad es tan grande que hoy pues cada uno de los sectores sabrá que el rector no ha llamado para decirles, quitarles su capacidad de discusión, de análisis, de pensamiento crítico. Ustedes mismos mencionaron el no grato del señor presidente y del vicepresidente. Fue un tema de Consejo Superior Universitario del cual yo soy parte y el cual yo también dirijo. Pero es un tema que salió por las propias evidencias, incidencias que ocurrieron en esos momentos. Pero ¿le han pedido explícitamente que esas cosas ya no vuelvan a pasar? Como parte de esta negociación. En mi primera visita que yo tuve a los jefes de bloque del Legislativo, sí hubo algunas indicaciones de ellos, algunas interpretaciones de ellos del actuar de la universidad. ¿Algunos reproches? Algunos reproches, sí hubieron. Y ahí está la evidencia en los medios de comunicación, donde algunos pues tomaron la palabra diciéndole, señor rector, por favor esto ya no, por favor rector esto ya no. Pero yo simplemente es que tienen que conocer a la universidad. Todos los sectores tienen su representación. Yo mismo fui electo por diferentes sectores y no puedo quedar con agenda pendiente con cada uno de los sectores. Y ese es un tema que prefiero yo, que a lo interno de la universidad llevemos una agenda
hoy de desgaste interno, porque le hemos llevado, desde que entramos empezamos a hacer algún tipo de recortes, algunas racionalizaciones sobre los gastos, que también a lo interno ha implicado desgaste. ¿Cómo está el Se desgaste? habla de despidos masivos cuando no lo existen, pero sí han habido algún tipo de reorganizaciones a lo interno de algunas instancias. ¿Cómo está el apoyo al interno de la Universidad de San Carlos con todas esos recortes y esta reestructuración que usted dice ha realizado al interno de la USAC? ¿Cómo está el apoyo con las organizaciones de estudiantes? ¿Qué le dicen durante esta crisis presupuestaria? Yo debo de reconocer que ha habido una lealtad hacia la universidad, ha habido una cohesión y poco a poco hemos logrado unificarnos. Pero igual cada quien ha tenido su capacidad de acción. La misma AEU presentó un amparo ahorita al presupuesto 2019 y en ningún momento ellos recibieron una llamada del rector indicándole que por qué lo hicieron. Es su dinámica y eso lo tendrá que entender el legislativo, por ejemplo, ya que el amparo es contra el propio Congreso de la República y ellos están haciendo su representación. El caso nuestro hoy es buscar los espacios que el Ministerio de Finanzas tiene la obligación de poder encontrar, pero no estamos llevando proyectos aprovechándonos de, lo que estamos llevando hoy es la realidad que encontramos, un desfinanciamiento que lleva un promedio de 2 o 3 años y que yo como administrador de la universidad pues no puedo heredarle números rojos al futuro administrador. Creo que eso sí es algo que debo de reprochar a administraciones pasadas que no se dedicaron de cuerpo y alma a estabilizar a la universidad, y si lo hicieron, pues respeto su dinámica. ¿Y hay algún correctivo en ese sentido? O sea, ¿usted va a tratar la parte financiera recortando algunos gastos de esos en los que incurrió el antiguo rector? Hoy lo hemos tenido que hacer, y eso es lo que yo he calificado como un desgaste, ya que internamente en lo que le compete al rector han habido algunas bajas de salarios, han habido algún cambio de atribuciones o funciones y han habido pues algunas reorganizaciones. ¿Y eso no es complicado porque al final estas personas van a los tribunales de trabajo, acaban ganando y hay que reintegrarlos? Son temas complicados y lo hemos tratado de hacer... ¿Y no es exactamente eso lo que está pasando, que están ganando esos juicios? Al día de hoy no se ha ganado ningún juicio y de igual manera si viene una reinstalación pues tenemos que entrar a platicar sobre qué medida lo vamos a adoptar. Pero hoy por hoy hemos sido muy respetuosos de esa dinámica interna y esos derechos que tienen también los trabajadores. Pero también nos compete a nosotros hacer nuestra defensa legítima bajo nuestra interpretación y bajo lo que hoy hemos tratado de llevar como una reorganización a lo interno de la universidad. Ingeniero, se habla de no lograr estos 400 millones que se tomarían algunas medidas como congelar carreras y esto ha causado ya preocupación entre los universitarios. ¿A qué se refiere con congelar carreras? Voy a ser muy claro, los 400 millones es 2018, ya no es 2019. 2018 se necesitaría el más. servicio se está dando. Vamos a hablar de 2019. Hoy lo que se logró con esta mesa técnica solo fue recuperar la reducción que sufrimos con la Comisión de Finanzas y Moneda. Lograr recuperar ese proyecto de presupuesto que ingresó el ministro de Finanzas. Sí debemos de reconocer que hubo una mejora, pero no es tan sustancial como para poder decir que el desfinanciamiento no va a existir. De un 22% que teníamos de desfinanciamiento con el dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda, hemos logrado bajar a un 10% en promedio. O sea, ya fue una mejora, tal vez no tan considerable, pero sí sustancial como para oxigenar un poco el 2019. Pero el desfinanciamiento va a existir y estas promociones 2019 de carreras o programas o de algunas políticas de la universidad que se han aperturado sin el presupuesto que le dé el sostenimiento, sí están en ese riesgo. Pero esa ya no es una decisión solo del rector. Esto es también el Consejo Superior Universitario el que a lo interno tendrá que decidir sobre algunas acciones. ¿Y sedes? ¿No se abrieron sedes demasiado rápido, sin que hubiese profesores apresurándose, con cierto descontrol? Sabemos que hay unas críticas importantes de lo que tienen que pagar los estudiantes en algunas sedes en el interior, eso es lo que tienen que pagar aquí en la gran sede de la ciudad de Guatemala. ¿Eso se va a tratar de alguna manera? Son acciones que hemos recibido, son compromisos que hemos recibido. Y eso no se va a tocar. Y que hoy nosotros queremos dignificar y ser muy leales y honestos con los que al día de hoy se les está dando el servicio. Cuando Benji habla de congelar es porque se ha contextualizado bajo la promoción 2019. Año con año la universidad recibe un promedio de 20,000 estudiantes, que eso sería lo lamentable, ¿verdad?
el no recibir una cantidad de jóvenes si se llega a limitar o congelar estas nuevas carreras que hoy no tienen techo presupuestario. Que esperaríamos eso no se lleve a esa situación, que no nos arrastren a esa situación, que no nos orillen a esa situación, y que todavía logremos en este caminar algunas condiciones adecuadas para el 2019. Lo vuelvo a reiterar, 2019. Para 2019, ¿qué está en riesgo? ¿Estas carreras, algunos hay programas carreras? de expansión? ¿Cuáles son las carreras que más en riesgo están? Son las que les he mencionado de los últimos 5 o 6 años, y que, por ejemplo, les mencioné medicina en Huehuetenango, les mencioné odontología en Quetzaltenango, les mencioné medicina en Huehuetenango, las dos mismas que se abrieron en Retauleu, ¿verdad? Pero estoy hablando de promociones 2019, y el tema de congelar no significa cerrar, sino sería suspender durante algún año, por ejemplo el 2019, para estabilizar a los nuevos estudiantes, pero esperaría que a lo interno todavía del legislativo nuestra representación con los diputados distritales logren todavía oxigenar este presupuesto 2019, porque lo que logramos hoy solo fue estabilizar en una forma global el 2019, no específicamente en algunos programas que hoy nacieron sin techo presupuestario. Algunos tuiteros están hablando de la sede de Misco, que se quiere abrir y que se tienen planes como para crecer por ese lado. ¿Sigue ese plan todavía? Lo de Misco viene a ser un compartir de oportunidades y fortalezas de un terreno que hoy ya está disponible. Y para la Universidad de San Carlos durante años ha sido una agenda pertinente el abrir centros universitarios en la metrópoli, en la ciudad capital. Se habla del CUN Norte, el CUN Sur, el CUN que corresponde ahora a Misco, que sería como Occidente. El venir hoy y recibir por parte de las autoridades, en este caso el señor alcalde y de la corporación municipal, ya un terreno que es considerable en su extensión y en su costo económico, para nosotros ya es muy digno, porque es una oportunidad, si no es para el actual rector, será para un futuro rector. Ahora, viene la corporación municipal y quiere asignar algún fondo. Tenemos que ver si es legítimo, si esos fondos pueden ingresar a la universidad para que puedan cubrir alguna cohorte o algún determinado servicio para Misco. Hoy sabemos que tenemos carreras que pueden ser trasladadas a Misco. Y hablo de estudiantes que ya están dentro de la universidad, que ese es otro fenómeno o es otro elemento diferente a abrir una que empiece desde cero, que empiece desde la primera promoción, a una que ya esté en su último año, o algunos estudiantes que desearan participar dentro de sus últimos semestres. Pero este es un presupuesto que hoy no tiene la universidad y que bien pudiera ser una agenda que se puede hacer con la propia municipalidad, pero eso tenemos que agotarlo. Pero eso todavía no está definido. O sea, puede ser una de esas cosas que no se invierta dinero en Misco necesariamente. No tenemos el presupuesto para invertir en Misco. Y eso se le dejó claro a la municipalidad. Rector, ¿qué pasa con todos los planes, proyectos que se tenía pensado cuando usted visitó el set de Sin Filtro en el tiempo que estaba la campaña por la rectoría? Había mucho ímpetu de modernizar la Universidad de San Carlos, sobre todo en el tema tecnológico. Pero ¿qué está pasando? Vemos que 2019 hay incluso temas en riesgo. ¿Qué se va a poder cumplir de ese proyecto que usted vino a ofrecer en esa ocasión? Hoy hemos administrado condiciones no aptas como para hacer megaproyectos o proyectos de impacto, pero todavía confiamos en que tenemos la capacidad de hacer comprender al Estado, al gobierno y al legislativo de proyectos que son importantes para la universidad. Porque hoy de lo que hemos hablado es de estabilizar el funcionamiento, no hemos hablado de inversión, de mejora en nuestra infraestructura y en nuestros equipamientos de laboratorios. Ese es un tema pendiente todavía en el Congreso, de un préstamo del BCE de 120 millones de dólares que está en segunda lectura, y es una oportunidad, si con esta mesa de diálogo, de trabajo y esta mesa técnica se puede privilegiar ese tercer préstamo del BCE, esta tercera fase del préstamo del BCE, bien pudiéramos estar hablando de un promedio de unos 40 millones de quetzales en promedio para cada centro universitario, porque hoy la universidad está en los 22 departamentos y con 40 millones para cada departamento bien podríamos tener una inversión en infraestructura adecuada y así poder cumplir con algunos elementos de los compromisos que teníamos. Por otro lado, obviamente tenemos que agotar cooperación internacional o algún tipo de gestión que tengamos que hacer como universidad,
para generar también nuestros propios ingresos, como hoy han podido ser algunos modelos exitosos como los programas autofinanciables. Pero lo que hoy la Universidad de San Carlos ha subsidiado, que son más de 250 licenciaturas, es nuestro compromiso a mantener, ya que la responsabilidad de la Universidad Estatal bajo el mandato constitucional de garantizarnos un presupuesto digno. Bueno, hacemos una pausa, rector. Al volver le vamos a preguntar sobre las declaraciones que en su momento ha dado tanto el presidente Morales como el vicepresidente Jafet Cabrera en cuanto a que ellos han otorgado todo el presupuesto que se tenía que dar a la Universidad de San Carlos. Esto al volver. Continuamos analizando la situación financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Continuamos en Sin Filtro conversando con el rector de la Universidad de San Carlos, el ingeniero Murphy Pais. Le preguntábamos en el bloque anterior, antes del corte, hay varias declaraciones del presidente Morales y del vicepresidente Jafet Cabrera en donde ellos dicen: hemos otorgado el presupuesto que se le debe asignar a la Universidad de San Carlos, incluso hemos hecho más esfuerzos por dar ingresos a la Casa de Estudios. ¿Qué tan correcta es esa interpretación del binomio presidencial, rector? Yo debo de reconocer que lo que se ha destinado a la universidad por parte de la aprobación del legislativo, lo que corresponde a los presupuestos de nación, de Estado, en lo que tengo evidencia, el 2018 el gobierno ha cumplido. Las asignaciones presupuestarias de lo ordinario y extraordinario se ha cumplido en una forma calendarizada mensualmente como corresponde, e incluso hemos tenido la necesidad de pedir anticipos bajo ese aporte y sí se ha cumplido. Por eso yo al inicio del programa Benji aclaraba que los 178 millones que se sumaban entre los 370 ya estaban comprometidos, y que cuando el ministro menciona que podía agilizar esa entrega es pues bajo ese cumplimiento. Ahora, nuestra discusión es bajo el modelo de cómo se calcula el 5%. Y nuestro tema hoy en día es que ya no debemos de hablar del 5%, porque el propio artículo 84 habla de no menos del 5%. Y nosotros hemos hecho algún cálculo aproximado bajo los escenarios de cómo el Ministerio de Finanzas nos calcula nuestra asignación, que a USAC debería merecer un 7.5%. O sea, el 5% se ha convertido en techo. Exacto. Un techo que no llega todavía al techo ideal, porque ahora, con el reajuste de los ingresos tributarios, vienen y nos recortan presupuesto. Y la universidad en los últimos 3 años, en lugar de mantener un presupuesto estable con un crecimiento moderado, ha venido a sufrir rebajas. Y el aporte extraordinario se ha convertido ahora en la única opción de fuente de financiamiento para estabilizar la universidad. Y el mismo aporte extraordinario hoy ha sido un tema de voluntad política, no ha sido un tema que se ha privilegiado. La Universidad de San Carlos en el 2009, y eso es algo que tengo que ser muy claro en decirlo, tenía carreras que costaban más de 5 quetzales al mes. Tenía carreras que costaban en promedio 200 quetzales al mes. Así teníamos medicina en Chiquimula, teníamos derecho en Chiquimula, teníamos ingeniería en Chiquimula, teníamos diseño gráfico en la propia Universidad de San Carlos y otras carreras más, Y la universidad reguló a 5 quetzales todas sus carreras, pero el Congreso de la República quedó comprometido a estabilizarla con el aporte extraordinario. Así nace el primer aporte de 30 millones. Pero hoy, que se nos diga que se nos ha cumplido, se ha cumplido con lo que se ha aprobado bajo ese cálculo que ha quedado a discreción. Pero el tema de raíz no se ha tocado. El tema de conocer la realidad de la universidad, cómo ha crecido y cómo ha buscado su mejora en calidad. Mejora en calidad, me refiero a que hay carreras dentro de la Universidad de San Carlos que se han comprometido y han entrado a un proceso de acreditarse internacionalmente. El acreditarse internacionalmente requiere recursos. Y eso hoy son necesidades que no se tienen cubiertas. A ver, en la comisión, en la mesa técnica de la Comisión de Finanzas, el diputado de la UNE, Carlos Barreda, él sugirió 92 millones para la Universidad de San Carlos, toda vez la USAC se integre a los portales de transparencia. Digamos, hay un requerimiento de parte de los congresistas de ver cómo se está manejando el dinero de la Universidad de San Carlos. ¿Hay un compromiso para poder transparentar el uso de esos recursos? Desde que iniciamos nosotros el proceso de socializar nuestro proyecto de rectoría, nos comprometimos a entrar a esos modelos de gobierno. Iniciando nuestro periodo en julio, fueron las primeras notas que giramos al Ministerio de Finanzas.
el pedir el acompañamiento para la implementación. Hoy el Ministerio de Finanzas nos pide que el Consejo Superior lo apruebe. El Consejo Superior ya lo conoció. El Consejo Superior ya empezó a definir algunas interioridades y algunas condiciones o criterios que años atrás para nosotros eran unas dudas que vulneraban nuestra autonomía. Hoy ¿Cómo qué tipo de criterios son los que se están analizando? Número uno, por ejemplo, se manejaba siempre que cuando una institución no ejecutaba todo su presupuesto, eso se trasladaba al Fondo Común del Estado. Hoy es un tema que ya no es real. Eso es un tema que para las autónomas no corresponde. Y eso ya lo hemos demostrado. Se manejaba en su momento que la Tesorería Nacional era la que iba a emitir todos los cheques para cualquier tipo de inversión. Y eso hoy en la universidad no aplica. La universidad tiene su propia estructura, su andamiaje, su dirección general financiera, su dirección de presupuesto, etc. Pero son temas que hoy por hoy el propio Consejo ha logrado comprender y aceptó entrar a un proceso de diagnóstico que termina ahorita en noviembre. Y ya hoy el Congreso nos solicita firmar el convenio. Eso fue lo que ocurrió el día de hoy y que llevaremos al Consejo Superior el día de mañana que hay reunión para que conozca algunos elementos sobre ese convenio y que también en nuestra capacidad de propuesta agreguemos algunos, porque también los técnicos del Ministerio de Finanzas han mencionado que las plataformas internas de USAC tienen muchas bondades y muchas condiciones que no las tienen las propias plataformas del Ministerio de Finanzas. Y que obviamente como no conocen cómo funciona la universidad, se nos ha atacado o criticado que no es transparente. Pero hay procesos internos de la propia universidad que podemos demostrar que hay acceso a la información. ¿Qué tanta voluntad hay del Consejo Superior Universitario para adaptarse a estos requerimientos, rector? Al día de hoy han acompañado responsablemente, pero están pidiendo más información y yo como administrador estoy obligado. Mire, y estamos bajo las condiciones de dar a conocer algunas interioridades y creo que vamos a lograr firmar ese convenio. A ver, por lo que entiendo, está usted diciendo que la USAC ya es transparente, ya no tiene que haber mayores avances en ese sentido. O sea, no sería una buena oportunidad para plantear un plan de transparencia que satisfaga un poquito más. Yo estoy haciendo claro que lo vamos a hacer bajo lo que hoy el Estado ha definido. ¿Dónde están las partes más opacas de la USAC hoy que usted quiere transparentar? Bueno, el acceso a terceros, a que la sociedad guatemalteca pueda entrar a las plataformas y pueda ver la información. Porque hoy obviamente hay códigos de acceso, pero yo soñaría en que el pueblo de Guatemala, que es el que me preocupa más, porque al final son los que financian a la universidad con el presupuesto del país, puedan entrar y ver las condiciones sobre las cuales trabaja la universidad, en qué invierte y en qué ejecuta. Y que eso nos da la posibilidad que tengamos más confianza y que logremos mejores condiciones a futuro. Pero sobre la, digamos, fiscalización concreta del gasto de la USAC. La Contraloría General de Cuentas está permanentemente en la universidad. Y es la Contraloría, digamos, yo creo que es la facultad por ley. La facultad por ley es la Contraloría. Sí, pero hay mecanismos, por ejemplo, de gobierno abierto donde se puedan hacer algún otro tipo de fiscalización que no hace falta meter a la Contraloría. Pues eso es lo que hoy estamos Usted sabe, adaptando. La Contraloría es parte de un proceso de negociación política en muchos casos, ¿no? O sea, claro, pero se da unas garantías absolutas, ¿no? Está bien, pero hoy transparencia estamos haciendo claro que pedimos el acompañamiento. Y si para algunos sectores el gobierno abierto viene a hacer una opción de transparencia, lo hemos aceptado. No estamos diciendo que estamos en contra de. Sí. Aquí traigo documentos donde ya se han girado las notas, se han hecho los talleres y que estamos comprometidos. El Consejo Superior ha entendido, ha aceptado empezar los procesos. Pero obviamente eso es un tema que yo llevo. Lo está diciendo como que es desde fuera que se les está haciendo ver y no tanto una agenda que usted está enarbolando. Es que sí es nuestro compromiso. Ese es un tema de aprender también, que es lo que hoy pide también la sociedad y los sectores. Porque el tema de administrar la universidad no es un tema fácil, es una institución muy compleja, muy grande, 300 años de historia, que hoy por hoy los modelos también de transparencia tampoco son de años de historia, hoy son temas que también se han adaptado a algunas instituciones. Hablando de complejidad y hablando de complejidad política, creo que hay una inquietud en el ambiente. Todos sabemos que la USAC tiene muchísimos espacios en distintas instituciones del Estado. ¿Eso en esta negociación del presupuesto ha entrado en algún momento en discusión? No. ¿Se le ha pedido algún tipo de decisión, actitud, espacio que pueda, digamos, implicar el nombramiento de alguien en una junta directiva,
es importantísimo el papel que tiene la USAC No, en el puesto en la CC. ¿Hay algo ahí que se ha mencionado por lo menos en las discusiones? Hemos sido muy prudentes y eso debemos ser claros porque Guatevisión ha acompañado, estas agendas han sido públicas y en ningún momento pues se ha tenido que abordar algún punto de esos. Yo he sido muy prudente para tampoco tener ninguna reunión fuera de ese tipo de agendas de trabajo. Nadie, ni un solo diputado, ni nadie del Ministerio de Finanzas ha mencionado absolutamente nada que tenga que ver con eso. Y soy claro y puntual en ese aspecto. Ingeniero, nos llegan algunos mensajes con la etiqueta SF Rector USAC. En algunos nos dicen que lo señalan a usted de nuevas contrataciones con aumentos salariales estratosféricos. ¿Esto es cierto? ¿Se está contratando nuevo personal? ¿Cómo se está contratando? No si ocurre. No sería coherente yo con mi discurso, mi mensaje, si estuviera pidiendo ahorita recursos, haciendo ese tipo de actitudes. Creo que las personas que mencionan eso no conocen la interioridad de la universidad y la dinámica que hemos tenido estos 4 meses, cuando ustedes pueden tener a la vista comunicados de los propios sindicatos que hablan de despidos masivos, que hablan de cambio de condiciones, y si eso ocurriera, ya los propios sectores representativos de los trabajadores ya hubieran quemado a Murphy País. Eso no es real, pues. Por otro lado, hemos recibido emplazamientos de los propios sindicatos donde quieren proteger pues a sus sectores representados y que también ese es un tema que hemos tenido que aceptar, ¿verdad? Y desde el primer día que entramos ya había un emplazamiento. Se logró agotar todo el proceso y lograr concluir ese emplazamiento y que la sala lo declarara nulo, pero ya acaban de introducir otro emplazamiento la semana pasada. Pero eso son dinámicas, como tú mencionas, de que en determinado momento pues tenemos que vernos sometidos al orden jurisdiccional que corresponda y pues agotar algún tipo de conciliación o de procesos laborales. Rector, ¿cómo evalúa usted o cómo califica el rol político que tiene la Universidad de San Carlos en este momento? Ha tenido un rol protagónico durante el último año con el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo ve usted, cómo evalúa el papel de la Universidad de San Carlos? La Universidad de San Carlos al día de hoy ha sido muy clara y ha estado a favor de la CICIG. Lo ha visto como un mecanismo que vino a oxigenar al Estado, que vino a darle posibilidades de buscar una hoja de ruta o una agenda hacia esa lucha a la impunidad y la corrupción, en el tema puntual de CICIG. Y bajo ese aspecto, el rector y el consejo hemos sido claros en sacar nuestros comunicados respectivos en apoyar ese modelo de trabajo. Obviamente, pues, nuestra agenda y nuestra incidencia también tiene un límite, pero nuestra capacidad de propuesta va a continuar. Ese es un tema que no se ha limitado. Cuando y se no refiere al límite, es que, digamos, su respuesta en el primer bloque sobre no polarizar ha generado ciertas reacciones entre los televidentes que están conectados a Twitter y están preguntándose qué significa eso exactamente. O sea, daría la sensación que usted está diciendo que la universidad, por lo menos desde la rectoría y el consejo, va a bajarle el tono porque no es conveniente en estos momentos que se meta como un actor claramente las posturas que ha tenido polarizan políticamente. ¿Eso lo vamos a ver reducido? ¿Explícitamente reducido? Miren, yo soy muy respetuoso, lo vuelvo a reiterar, y muy respetuoso de la dinámica universitaria. Sí. Muy respetuoso de los sectores. Yo me estoy refiriendo de la parte que a usted le corresponde. A mí me entiendo que la AEU tiene su propia dinámica, el Consejo Superior la tiene. Desde su perspectiva, la suya, como rector, ¿qué va a hacer en ese sentido? La mía ha sido de mantener ahorita la universidad en un trabajo dinámico de hacer propuestas. Hemos presentado iniciativas de ley y cualquier acción, obviamente, que tome algún órgano, tenemos que señalarlo. Hoy fuimos claros en decir, fuimos castigados bajo una reducción de presupuesto. En ningún momento nos quedamos callados, pero también tenemos que llevar a esas mesas de trabajo la responsabilidad que corresponde al gobierno, porque este es un tema que la universidad no puede delegárselo a otra instancia. Pero hoy lo que ha ocurrido dentro de la toma de decisiones, ya sea de gobierno o legislativo, la universidad ha mantenido su propuesta, ha sacado sus comunicados, ya incluso ha hecho caminatas. El 20 de septiembre fue la última y fue una presencia universitaria que el mismo Consejo Superior y el rector acompañamos. Y eso, ahí están los medios de comunicación que pueden dar fe de eso. Nadie está cuestionando. De hecho, al revés, sabemos que eso pasó. El tema es si no polarizar significa que eso va a dejar de pasar. Sí, significa moderar el discurso a futuro. Digamos, porque le voy a decir una cosa. ¿Cuál va a ser el papel de la universidad en 2019? Ciertos discursos dentro de la universidad hablaban de eso como una especie de preparo. Se llegó a decir, no, fue al final lo del 20 de septiembre de 2018, al contrario del 20 de septiembre de 2017, acabó siendo más una marcha universitaria.
O sea, fue la universidad, por lo menos sobre todo en la ciudad capital, que tomó ese rol central. Miren, entonces, si se está hablando de preparo, como diciendo, nos estamos preparando para seguir y movilizar aún más, es interesante conocer su postura con respecto a qué puede pasar si se profundiza la crisis institucional, si la universidad va a volver a agarrar esa antorcha y movilizar, como muy poquitas organizaciones pueden movilizar esa cantidad de gente. A margen de Codeca están ustedes, no hay muchos más, ¿verdad? Y veo una institución bien organizada como la Universidad de San Carlos. Lo que falta a lo interno es unirnos más, porque este mismo tema del desfinanciamiento no se había hablado cuando menos en estos 2 o 3 años. Cuando yo llego a los diferentes escenarios a mencionar que incluso el propio plan de prestaciones de los trabajadores no recibió su cuota patronal, lo que corresponde al patrono, eso, discúlpenme, sí molestó, disgustó y causó polémica a lo interno de la universidad. Sí, pero digamos no está contestando a la pregunta sobre el tema de la movilización. No, el tema de la movilización obviamente es un tema que se tiene que dar en sus momentos oportunos. Ahorita el tema nuestro, ¿debemos de movilizar ahorita a la universidad? Claro que sí, si no encontramos las condiciones de presupuesto. Pero no puede ser que la universidad solo reaccione por una situación específica. La universidad tiene que mantener una agenda abierta y permanente de análisis de coyuntura. El propio IMNUSAC, que es nuestro Instituto de Problemas Nacionales, empiezo en el mes de julio y nunca recibí un propio análisis de cómo está la situación geopolítica del país. Ya ahorita agarramos una dinámica, semanalmente tenemos reuniones y hacemos análisis de coyuntura, que ese es un tema que le corresponde a la universidad también, pero ya es un tema integral, no es el rector, es todo el Consejo Superior, el gobierno universitario el que va a llevar esta agenda, esta antorcha. El rector va a facilitar, va a ejecutar las políticas y va a crear las condiciones. Y esa es mi responsabilidad como rector. Hoy el tema es el financiero. En estas últimas semanas el tema es financiero y tuvimos que reaccionar bajo una condición no idónea, no pertinente y una mala interpretación y un mal mensaje de castigo bajo un dictamen de una comisión de finanzas. Pero esa precariedad financiera no va a ser en ningún momento una moneda de cambio para cambiar, para modificar la actitud de la universidad respecto a la clase política. En ningún momento. Y soy claro en decir que la universidad tiene tantas capacidades y tiene una organización que en un momento dado la puede convocar y tener una muy buena representación. Pero hoy el tema es que a lo interno tenemos que unirnos más y conocer algunas cosas a lo interno de la universidad que sí me preocupan. Y cuando hablo de no polarizar, no me estoy refiriendo solo con el Estado, me estoy refiriendo también a lo interno de la universidad. Porque a lo interno de la universidad hay diferentes formas de gobierno, es decir, que cada actor también es electo por sus diferentes representaciones. Y eso es un tema que hoy de comunicación tengo que lograrlo, porque yo estoy empezando una administración. Y en ese tema postelectoral, todavía a lo interno hay grupos que se sienten presionados y todavía no han aceptado que hay una nueva administración. Bueno, estaremos pendientes. A eso me hablo de no polarizar en términos generales, no solo hablo del Estado. Bueno, estaremos pendientes de cómo se lleva a cabo esta mesa técnica en el Congreso de la República, rector, cómo se logra este equilibrio entre buscar una salida a la crisis presupuestaria que tiene la Universidad de San Carlos y mantener ese criterio que tiene la universidad hacia la coyuntura y la situación política actual. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, rector. Y bueno, estaremos pendientes. Ahora vamos a un corte. Los diputados siguen escribiendo el capítulo del procedimiento especial de aceptación de cargos, con la aprobación en tercer debate de las reformas al Código Penal para dar vida a esa figura que permitiría a los indicados en investigaciones la reducción de penas, evitar la cárcel, pero no la obligación de reparar el daño. Con esta figura depende del momento procesal en que el sindicado acepta los cargos. Si es en primera declaración o en primera audiencia de aceptación de cargos, el beneficio al procesado podría ser hasta de un 50% de la pena que le corresponde al delito. Si la aceptación es antes de agotado el proceso, el periodo probatorio podría ser de un 40%. Y si la aceptación es en la etapa final del proceso,
podría ser hasta de un 30%. 87 diputados votaron a favor de que avanzara la iniciativa propuesta por la Corte Suprema de Justicia que busca que se agilicen los procesos judiciales, pero que ha sido vista de favorecer a señalados en hechos de corrupción. Pero en este momento esta ley no tiene un efecto retroactivo en términos de que cada uno de los casos que ya se están ventilando llevan su propia etapa procesal. Así que esto será para aquellos que por primera vez van ante el juez o aquellos que puedan hacerlo antes de la etapa probatoria, pero ya no con los beneficios que tendría una persona que por primera vez acude ante el juez y acepta los cargos. Otra iniciativa aprobada en tercer debate fue la de reactivación económica del café y se avanzó con la aprobación del segundo artículo que busca reformar la ley de tránsito al regular el uso de focos o luces LED en los vehículos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Regresamos a Sin Filtro. Usted veía la nota de cómo avanza el proceso de aprobación de la Ley de Aceptación de Cargos, una norma que ha sido propuesta por el organismo judicial y que pudiese ser una alternativa para desahogar algunos procesos legales. ¿Cómo se está viendo este proceso de aprobación y cuáles son los puntos que hay que tener bastante destacados? Rápido, porque se nos acaba el tiempo. Digamos, hemos tenido un 2018 muy inactivo, vamos a decirlo así, donde los consensos han costado muchísimo y ahora da la sensación de que después de haber agarrado cierta fuerza y en la negociación del presupuesto más la junta directiva ya es en plan, bueno, mucha, tenemos que pasar todo esto para decir que algo hicimos en el año y para sabiendo claramente que 2019 es un año mucho más complicado, con unas elecciones que se adelantan este año y que van a generar, en principio, porque todo, digamos, la vida te trae sorpresas, van a generar cierta inactividad, ¿no? La gente va a estar, sobre todo, en otras cosas. Distritales van a estar en otras cosas, también va a depender mucho de si se inscriben los diputados que tienen problemas de transfugismo, que ese es un escenario que tenemos que ver. En fin, hay muchísimas variables encima de la mesa. Entonces da la sensación de que van queriendo avanzar en determinadas agendas, digamos, sobre ya concretamente las propuestas. Lo hemos dicho aquí muchas veces, la ley de aceptación de cargos es algo necesario, es algo que puede traer mucho saneamiento al sistema. Creo que la gran crítica que se está escuchando con esta versión concreta de la ley de aceptación de cargos es que están estableciendo las reducciones por ley y no le están dejando al juez decidir cómo aplicarlo, cómo por lo moderar menos un esto. rango, digamos, de aplicación, que tiene cierto sentido y que porque todos los casos pueden tener diferentes totalmente, apreciaciones. Y hay legislaciones en otros países donde se le da al juez una potestad para juzgar y decir, bueno, digamos, no se le da una potestad absoluta para decir, bueno, tú ya te puedes ir a casa, pero sí que no estén tan fijos en la ley, donde el juez es mero espectador en todo eso. Lo importante también es que haya una aceptación y que eso permita que, por un lado, puedas tener cierta desjudicialización, cierta rapidez, digamos, en los casos, y sobre todo que tu aceptación de eso te ayude a esclarecer los delitos que se están imputando. ¿Qué quiere decir? Si yo acepto y digo, sí hice esto, que eso implique, bueno, dime cómo lo hiciste para que yo pueda avanzar y pueda incluir a otros actores que también estuvieron metidos en todo este proceso, y eso ayudará a que haya más gente dispuesta a hablar sobre los delitos que cometió. ¿Verdad? Cuando mencionabas el primer momento, Daniel, que esta coyuntura en el Congreso de la República nos lleva a pensar que están queriéndose apresurar, y creo que agilizar las cosas en algunos momentos puede ser contraproducente. ¿Cuál es la percepción que tienes con esta iniciativa de ley, que incluso fue apoyada en un momento al inicio por la Comisión Internacional contra la Impunidad? La Comisión Internacional contra la Impunidad y el MP plantean su propia digamos, iniciativa. Esta es la que viene del organismo judicial. Y que tenía, como digo, esa clase de críticas. Al margen de esas críticas, yo creo que es algo que, bueno, no va, digamos, quien quiera verlo como una gran arma del pacto de corruptos y que todo esto es pura regresión, yo no me asustaría tanto. Digamos, creo que sí puede haber un problema en ese diseño,
pero en términos generales estamos hablando de gente que acepte lo que se le está o sea, es un avance. planteando. No se está no se le está dando una salida fácil. Yo siento que hay que hacer el esfuerzo, tenemos muy poquito tiempo, invitar a abogados penalistas expertos y que nos digan esos pros y contras. Esos pros y contras. Porque realmente la idea de aceptación de cargos es una idea para mí muy buena. Es una idea que es necesaria y que hay que ir en camino a modernizar. Puede haber algunos abogados penalistas que nos digan, mire, esta no es la manera. Y no me extrañaría nada teniendo en cuenta este congreso y las agendas que se han manejado. Dentro de esas agendas de las que estábamos hablando está el tema de las ONGs, que es un tema bastante complicado donde además, digamos, se le dan unas potestades que pueden ser muy mal utilizadas atacando a determinadas ONGs, aunque ahí, de cara a un proceso electoral 2019, el costo estaría en los que hacen esa clase de ataques a algunas organizaciones. Está también esta cosa que yo creo que sí es bastante más peligrosa y complicada de estas leyes que están planteando, que con que lleves un año de prisión preventiva vas a casa automáticamente. Eso también es complicado. Piensen que no solo es algo aplicado a personas que por una factura están 3 años en prisión, sino que estamos hablando casos casos muy complejos. Y ¿verdad? Conociendo cómo es la naturaleza de los procesos legales. Con auténticos criminales que han cometido y que son un peligro para la sociedad y que hay que tener mucho cuidado porque ha sido parte de lo que intentaron hacer en 2017 del Pacto de Corruptos. Entonces, se está acelerando, hemos tenido muy poco tiempo para hablarlo, pero se está acelerando una agenda que hay que observar muy bien, porque las intenciones de los que hoy controlan el Congreso no son, en términos generales, muy sanas para la ciudadanía. No son niños de primera comunión. Muchísimas gracias, Daniel, por esta entrevista y esta conversación. El segundo tema de la noche, que era cómo avanza el proceso de la ley, la propuesta de aceptación de cargos. Pero en este momento los dejamos con María Luisa Gómez. Feliz noche, nos vemos mañana. Gracias a los compañeros de Sin Filtro por ese análisis. Nosotros tenemos, como lo hacemos todas las noches, la última nota, la nota de cierre, una exposición dedicada exclusivamente a la comida asquerosa. Exhibe platillos de todo el mundo, esto en Suecia. El Museo de la Comida Asquerosa abrió sus puertas en la ciudad sueca de Malmö. Los visitantes pueden pagar 18 euros por un ticket que es una bolsa para vomitar, presagiando lo que encontrarán dentro. El asco siempre es subjetivo porque viene con lo que fuimos criados. Es una especie de adoctrinamiento. Si crecimos con algo, no lo encontramos asqueroso. Recetas como el pene de toro, quesos llenos de gusanos o jugo de ojo de cabra tienen como fin sorprender y alentar la reflexión sobre los sesgos culturales. Creo que es por lejos el museo más interesante al que he ido por su naturaleza. Si bien los asistentes pueden probar algunos platos, los que generan más resistencia son el tiburón fermentado, el estofado de cabeza de cabra o el alcohol de ratones. Los curiosos no pueden evitar palpar el llamativo pene de toro crudo, considerado afrodisíaco en China. La diversidad es fascinante. Hay tantos platos diferentes e ingredientes que existen y que nosotros en el mundo occidental no vemos como comida, pero vemos como comida en otros países. Es emocionante ver la diversidad de nuestro planeta. Ciertos platos están presentes en video, como el corazón palpitante de cobra vietnamita que debe degustarse en su sangre. Los platos frescos son refrigerados durante 3 o 4 días antes de ser descartados. La exposición estará abierta en un antiguo matadero hasta el 27 de enero. Bueno, y así terminamos esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Recuerde que mañana vamos a estar a las 9 en punto de la noche con más noticias. Por el momento le deseamos la mejor de las noches. Descanse.